Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con los números cardinales y ordinales. Entonces veamos una pequeña definición de lo que es un número cardinal. Un número cardinal es una palabra o un símbolo que se usa para contar o denotar la cantidad exacta de elementos de un conjunto. También podríamos decir que un número cardinal hace referencia específicamente a un número, a la cantidad de elementos que tiene un conjunto, o un número ya sea expresado en forma numérica o escrita. Por ejemplo, podría decir que el último número de mi teléfono es el número 9. Y al hablar del número 9, ese número 9 hace referencia a un número cardinal porque estamos hablando específicamente de un número como tal. Veamos algunos ejemplos para poderlo entender mejor. Podremos decir, tengo dos bolígrafos en mi estuche. Como les dije anteriormente, los números cardinales se pueden expresar tanto en forma escrita como en forma numérica, ¿cierto? Aquí hablamos de una cantidad de bolígrafos que tengo en mi estuche, en este caso 2. Veamos otro ejemplo. Compré 8 manzanas en la tienda. Entonces, nuevamente vuelvo a decirlo. Aquí está en forma escrita y los números cardinales los podemos expresar en forma escrita o en forma de número. En este caso, compré 8 manzanas. El número 8 como tal es un número cardinal porque es la cantidad de elementos que tiene este conjunto. Y podríamos decir que cuando hablamos de números cardinales hacemos referencia también a que pueden ser conjuntos finitos o conjuntos infinitos, ¿no? Sin embargo, hace referencia específicamente al número que me representa el conjunto, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Mi casa está en la calle número 7. Entonces específicamente me está hablando del número. Mira, aquí ya lo podemos ver en forma de número y no en forma escrita. Es otra forma de representar los números cardinales. Mi cumpleaños es el 4 de febrero. O sea, observamos nuevamente cómo el número 4 es un número cardinal, porque es un número como tal, ¿cierto? Que hace referencia a un conjunto de números. Veamos otro ejemplo. La película comienza a las 8 de la noche. Volvemos a hablar de un número específico, 8, y hace referencia a los números cardinales. Los números cardinales son números que pertenecen a los números naturales. Por eso hablamos de números como cantidades o cifras, podríamos decir, pertenecientes a este conjunto de los números naturales. Somos 3 personas en la familia. Observen otra vez el número como cantidad, ¿cierto? Y podemos verlo nuevamente como un número escrito. Necesitamos 3 tazas de harina para esta receta. Entonces, nuevamente volvemos a recalcar en el concepto de cardinalidad como número, ¿cierto? Perteneciente al conjunto de los números naturales. Encontré $5 en mi bolsillo, como número 5 en forma escrita, pero hace referencia a la cantidad de dólares que encontré en el bolsillo, ¿cierto? Bueno, veamos ahora qué es un número ordinal. Un número ordinal es una palabra o número que indica el lugar u orden que ocupa un elemento en una serie, como ser el primero, el segundo o el tercero en algún tipo de competencia. Específicamente a eso hace referencia los números ordinales. Palabras más, palabras menos, cuando hablamos de números ordinales hablamos del orden. Y el orden es la posición que ocupa algo con respecto a algún tema, ¿no? En específico, si estamos hablando de alguna competencia, estamos hablando de los primeros lugares y eso es lo que hemos reflejado de pronto en la imagen. Entonces, veamos aquí algunos ejemplos de cómo podemos hablar de cantidades ordinales. Entonces, hablamos que el primer día de clases es emocionante. Entonces, estamos hablando de nuestro primer día de clases y estamos haciendo referencia a la forma como podemos expresar un número ordinal, en este caso en forma escrita. También lo hubiéramos podido hacer en forma numérica, ¿cierto? Veamos aquí otro ejemplo. Vamos a la Quinta Avenida para encontrarnos. Entonces, la quinta es la forma como yo expreso un número ordinal, ¿cierto? La posición que se encuentra la avenida, en este caso, como ejemplo. Tu cumpleaños es el 10º día del mes. Entonces, observen que acá ya no lo estamos haciendo en forma escrita, sino en forma numérica. Y por lo general se expresa con una cantidad en la parte de arriba. En este caso, una O que me representa el 10º día del mes. Veamos otro ejemplo. El 4º capítulo del libro es fascinante. Es la forma como lo leemos. El 4º capítulo del libro es fascinante. Y esta es una forma de expresar los números ordinales. Ya lo dijimos, lo podemos expresar en forma escrita o en forma numérica, por lo general acompañado de alguna vocal. En este caso, 4º capítulo del libro es fascinante, la O, ¿cierto? Veamos acá otro tipo de ejemplos. Quedamos en el 7º lugar en el concurso de canto. Nuevamente en forma numérica, ¿cierto? Es un número ordinal, es la forma como lo escribimos. Esta es la 8ª vez que lo intento.
Observen, aquí la octava estamos en forma escrita, pero también es una forma de expresar los números ordinales. Otro ejemplo, la película tiene su segunda parte el próximo año. Entonces, segundo en forma escrita, escrito en forma de número ordinal, ¿cierto? Y veamos por último este ejemplo. En el torneo alcanzaron el 12º nivel. Es una forma de escribir o expresar en forma escrita los números ordinales, ¿cierto? Entonces, espero que con estos ejemplos te hayan servido para identificar este tipo de números, la diferencia entre números cardinales y números ordinales. Aquí te dejo algunos ejemplos para que puedas de pronto repasar, a ver si entendiste este tema, y pues nos veremos en un próximo video. Muchas, pero muchas gracias.